Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, tendría una tumba donde todo el mundo iría a adorarle. Y no está en una tumba, pero sin embargo todo el mundo va a la tumba. Y es increíble, porque esa tumba está en el centro de Jerusalén. Y el Señor Jesús no fue enterrado en el centro de Jerusalén o en el casco viejo de Jerusalén de hoy. El Señor Jesús fue enterrado fuera de las murallas. Lo mataron fuera de las murallas y allí donde lo crucificaron, al lado había un huerto, que está ahí todavía eso ahí. Pero sin embargo la gente sigue excavando allí en el centro de la ciudad, para abajo, y allí van a adorar. Imagínense si hubiera aparecido el cuerpo de Jesús. Es una garantía de que estando tantos soldados, tanta gente interesada en que por la resurrección, para ver que no, asegurarse de que no robaran el cuerpo, porque seguro estaban de que no iba a resucitar, de que no robaran el cuerpo los romanos, todos los sacerdotes allí controlando, que la guardia de los romanos estuviera allí controlando, y sin embargo desapareció. Y tuvieron que justificarse delante de los ancianos, delante de Pilato, delante de los romanos, para ver cómo arreglaban este asunto y qué podían hacer. ¿Sí? Así que todos los próceres, todos los grandes líderes tienen su lugar, su tumba. Jesús no, porque Jesús resucitó. Y eso que dijeron donde lo habían enterrado, porque hay algunos que a veces no dicen dónde lo han enterrado. Amén. Cuando era jovencito yo, en el siglo pasado, más o menos joven, iba a la casa bíblica que estaba entonces en la calle Primera Junta. Ahora está en la calle Mármol, hoy lo pueden mirar ustedes si quieren en internet, en la calle Mármol. Lo han convertido en un instituto secular, pero dentro también está la casa bíblica. Y en la calle San Patricio había un vivero. Y estaban recibiendo unas clases de los frutos, sobre los frutos, de dar frutos. Los dones de frutos. Gracias, campeón. No, esa no es. No te preocupes, gracias. Oh, la higuera, estamos en la higuera. Entonces, estaban dando unas clases, estábamos recibiendo unas clases, no en la casa bíblica, porque la casa bíblica era pequeña, no teníamos lugar, pero lo hacíamos en la iglesia. Y estaban dando unas clases el pastor Rubén Naranjo, que cuando ya después, más adelante, que estábamos en el ministerio, a uno de los viajes que hicimos a Inglaterra, no sé si era Inglaterra en esta ocasión o era Francia, uno de los viajes que hicimos, vamos a sacar los pasajes como se hacían antes, porque ahora se hace todo por internet y todas esas cosas, y antes no, antes ibas ahí a la ventanilla y dice, a ver, un pasaje para el pastor Rubén Naranjo y otra para el pastor Alfredo Manzano. ¿Y de qué pasa? ¿Que se han juntado aquí todos los huertos, todos los árboles frutales para viajar? Ahí está. Gracias, campeón, gracias. ¿Sí? Se han juntado aquí todos los árboles frutales y, bueno, es una broma. ¿Bien? Pero cuando el pastor Rubén Naranjo estaba dando esas clases, yo me enojaba porque tenía una mentalidad muy oriental, porque venía de la filosofía oriental, tenía una mentalidad muy oriental. Entonces, me chirriaba lo que el pastor Naranjo decía y estaba en contra de eso de los frutos y dar frutos. ¿Qué da el fruto? ¿Qué da el fruto? Si acabamos de empezar ahora, si estamos dando la escuelita dominical prácticamente, estamos empezando a estudiar teología, estamos empezando a estudiar estas cosas y dar frutos requiere una experiencia. Yo tenía esa mentalidad oriental que normalmente los que empiezan a estudiar en las casas bíblicas o en los institutos bíblicos no lo tienen, van a aprender de la Biblia, pero yo llevaba una experiencia y unos conocimientos distintos, diferentes, y entendía que solamente puede uno ser mensajero o portavoz de Dios cuando ha alcanzado el samadhi, eso en Oriente, ¿sí? La realización, el satori. La realización. Y me identificaba mucho con el evangelista Marcos, porque Marcos no habla nada de la genealogía de Jesús, ni de cómo fue engendrado, ni nada de nada. Ni Juan tampoco, ni el evangelio de Juan tampoco. Pero Marcos y Lucas sí, de una manera muy distinta a los dos. ¿Sí? Marcos solamente le interesa la vida de Jesús a partir de que recibe la unción, el samadhi. Es decir, que viene el Espíritu Santo sobre él y entonces empieza su ministerio. Y entonces yo concebía
el dar frutos para la gloria de Dios, cuando uno recibe el Espíritu Santo, cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, dicho ahora en un lenguaje para que ustedes lo entiendan, o cuando uno recibe la iluminación, que es eso, ¿viste esa corona que pintan a los santos aquí atrás, no? Que está iluminado. Entonces sí que es portador de la palabra de Dios, si no va a transmitir las clases nada más. Iba rezongando, cabreado, como siempre, como es mi carácter un poco así. Ustedes ya me están entendiendo, por favor, ya voy a aprender a sonreír. Alguien me dijo, Alfredo, es que estás perdiendo un poquito la sonrisa, estás perdiendo ese... Sí, es verdad, es que con tanta obra y con tantas cosas, cada vez que vengo aquí veo todo lo que hay por aquí y llego a casa y veo lo que hay en casa y entonces como que me desinflo un poquito. Pero voy a tratar de inflarme, ¿vale? Voy a tratar de tomar vida, ¿ok? ¿Sí? Y entonces iba rezongando, iba enfadado. Y dije, pero ¿qué fruto, ni fruto, ni fruto? ¿Qué fruto? Pero iba de la casa bíblica a la iglesia y pasaba por delante de un vivero que había, ¿saben lo que era un vivero? Donde venden plantas y todo eso, ¿no? Y entonces iba rezongando y el vivero tenía una puerta enorme, un portón enorme, porque entraban a veces vehículos, camiones, y iba rezongando, pero mal. Digo, ¿qué fruto? ¿Qué fruto? ¿Pero de qué está hablando este pastor? ¿Pero de qué nos está hablando de fruto? Aquí lo primero que hay que encontrarse es con Dios. Lo primero que hay que tener es el bautismo del Espíritu Santo. Y después, entonces empezamos a dar testimonio. Pero si no, ¿qué vamos a dar? Clases, lo que aprendemos. Y entonces cuando pasaba con este rezongo, con esta bronca que llevaba, estaba rezongando conmigo mismo. En las clases no decía nada por respeto, pero conmigo mismo iba debatiéndome en mi interior. Y paso por delante del vivero y hay un naranjo. Precisamente el pastor que nos daba las clases era naranjo. Pues había un naranjo en una maceta, pequeño. Y yo estaba lleno, pero lleno. Yo nunca había visto una cosa así, lleno de naranjas. Pero naranjas más pequeñas. Y entonces cuando pasé por allá, iba rezongando y pasé por allá. ¿Me puedes enfocar bien aquí o qué? ¿Dónde? Es de la cámara, campeón. Que me muevo mucho. Ya me voy a quedar fijo. Vale. Iba rezongando por allá y entonces veo la maceta esa con el naranjo, todo lleno de naranjas, y cuando caminé y pasé, me di la vuelta y digo, ahí va. Digo, pero qué cosa más preciosa, qué cosa más linda. Un naranjo en maceta y lleno de frutas. Y continué el camino para la iglesia, iba a empezar a rezongar, pero entonces esa voz que te abre por aquí abajo, ¿has visto? ¿Has visto? El naranjo chiquitito y da naranjas pequeñitas, pero tiene muchas, pero está dando señales de vida, está dando señales de lo que es, no está dando manzanas como tú, está dando naranjas. ¿Entienden cómo a veces Dios nos habla? Cuando estamos atentos, en este caso no estaba atento, pero yo estaba preocupado por una cosa, y cuando estamos imbuidos o embarcados en una situación, el Espíritu Santo nos habla respecto a eso. Y no hay ningún sueño ni ninguna visión en la Biblia que no empiece por el estado psicológico y la preocupación que tiene el profeta que tiene la visión o el patriarca que haya tenido la visión. Es parte de la preocupación nuestra, parte de nuestro estado psicológico. Así que es el mejor psicoanálisis que tenemos. Gracias, Benny. Pero esto se descoloca siempre, ¿sabes? Vamos a leer en 1 Corintios 1, 21, 22. Y dice así, 1 Corintios 1, 21 al 22. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice mi mujer, ves con cuidado, cariño, que la gente se asusta de ti. Tranquilízate, che. Permítame un poco de locura. Quiero estar loco como el poeta. Para no darles letras solamente. ¿Sí? Pues quiso Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado y más que crucificado, resucitado.
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Digo, pero esto, los gentiles dirán, pero los judíos dirán, ¿qué señales ha hecho este? Si lo mataron. Pero nunca pensaron y no podían entender, a pesar de que había sucedido delante de sus ojos, no podían entender el milagro de la resurrección. Pero ¿qué señales ha hecho este si al final ha desaparecido, se lo han sacado del mapa? Y los judíos y los griegos dicen, ¿qué sabiduría nos está hablando gente? Está hablando de cosas extraterrestres, está hablando de cosas que están por ahí arriba, ¿de qué nos habla esto? Están rayados todos. Para los griegos, ciertamente locura, ¿vale? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Estos están locos, no saben lo que dicen, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Y el Señor Jesús se sigue quejando, porque los judíos pedían señales, dice, esta generación, Mateo 16:4, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. La señal del profeta Jonás, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Han oído hablar del profeta Jonás? ¿Qué pasó con el profeta Jonás? ¿Sí? ¿Se lo tragó una ballena? Un pez raro, porque no sería esas que toman el plancton, sino sería un pez que tenía una boca exagerada para comerse a Jonás, porque era bruto el tío, y era duro, tenía que tener dientes. ¿Sí? 3 días en el vientre del pez, es decir, 3 días en el seno de la muerte. Y no hagas nada en contra de Dios, porque lo que haces en contra de Dios, Dios lo va a hacer para bien. Y Jonás quiso huir de la presencia de Dios y se venía para Tarsis, para Hispania. Embarcó en Jope, digo, yo me voy. Así es que el Señor dice que va a destruir Nínive. Pues qué bien. Pero Jonás no sabía que en Nínive había más israelitas que ninivitas. No lo sabía. Pero claro, necesitamos comprender la Biblia o tener todos los libros de la Biblia, que nos faltan algunos, aunque son pseudocanónicos o deuterocanónicos o apócrifos, que algunos le llaman, pero nos ayudan a entender mejor la historia. Los israelitas fueron deportados y muchísimos había en allí. Y entonces el profeta Jonás dice, ¿con qué vas a maldecir a Nínive? ¿Vas a destruir a Nínive? ¡Qué bien! Así van a pagar todos los desastres que hicieron aquí en mi tierra, matando a las mujeres, matando a los niños, estrellando a los niños contra las paredes. Terrible, terrible. Muy bien, ¿que lo vas a maldecir? Pues muy bien, me voy lo más lejos posible, al fin de la tierra, Finisterre, que era España. ¿Sí? Pero agarró y se lo tragó un pez. Y cuando ese pez lo devolvió en la playa, resulta que los que lo vieron eran adoradores del dios pez. Creían en el dios pez. Y cuando el pez le saca a Jonás allí, dice, ¡ahí va! El Hijo de los dioses ha venido. Y todo lo que decía Jonás era palabra santa y palabra de Dios. Y todo Nínive ayunó hasta los animales 3 días y Dios se retiró la ira que tenía determinada sobre Nínive. Lo hizo al revés y Dios lo bendijo. Dios le favoreció a Dios. Si va como un profeta de Israel, seguro que nadie le hace caso. Pero como salió de la boca del pez y era hijo del dios pez, todo el mundo le escuchó. Dios trabaja a veces y el Espíritu trabaja a veces con las cuadrículas que tenemos aquí metidas en la mente y las transforma para bien. Y vamos a ver si rompemos alguna. Marcos 8, 11 al 12. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señales, señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, gimiendo, ¿sabe lo que es gemir? ¡Ay, Dios santo! ¿Esto cómo se dice, cariño? Hay que decirlo un poco así, ¿no? ¡Ay, Dios santo! Gimió en el espíritu, gimió, se quejó, digo, pero Dios, pero ¿cómo?
Esta gente siempre detrás de los milagros, detrás de las manifestaciones, detrás de las señales. Y es bueno que sucedan las señales y deben suceder. No estoy en contra, ¿vale? Ya lo aclaramos, ¿vale? Vinieron entonces a tentarle y dijo, ay Dios, Simón el Espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y se fue dejándolos esperando la respuesta. Y se fue y lo dejó ahí esperando. A ver, no nos dice nada. No nos dice nada. Bueno, esta última petición de señales se formularon después de que el Señor Jesús había hecho un montón de señales. Había hecho un montón de señales. Había dado de comer a 4.000. Había sanado a paralíticos. Había hecho un montón de señales y estaban detrás de él y todavía le están pidiendo más señales. Es decir, una señal a su capricho. No una señal de acuerdo a una necesidad, sino una señal de acuerdo, a ver, les gustaría pedirle, ábrenos el mar rojo otra vez, para que veamos que tú nos vas a librar del Imperio Romano. No sé qué le pedirían, pero le estaban pidiendo señales después de haber hecho una señal, nada más y nada menos que dar de comer a 4.000, sin contar mujeres y niños, como normalmente suele decir. Vamos a Mateo 21, 18, 22. Perdón. Mateo 21, 18, 22. Miren, pongan atención porque vamos a leer algo que yo por lo menos no lo he encontrado de esta manera. Y es lógico que hagan una predicación sobre esto en este sentido que vamos a ver ahora. Pero hay algo que se escapa aquí. Mateo 21, 18, 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¡Wow! ¡Ostras! No le dio una oportunidad, no le dio una segunda oportunidad. Secó a la higuera ahí nomás. Viendo los discípulos decían maravillados, se habían maravillado de que había secado una higuera sin compasión. Estamos analizando ahora lo que Jesús hizo. Y viendo esto los discípulos decían maravillados. ¡Wow! ¿Esto no está aquí? No está en la Biblia, tenía que estar. ¡Wow! Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Ustedes han visto que Jesús trasladara algún monte al mar o algo así? No. Y a mí me da el olor, la intuición de que el Señor Jesús les está inflando el globo, le está haciendo así. Les está dando caña para que se la crean bien, ¿sí? Atención. Y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí falta algo, que nos lo completa en otro evangelio que lo vamos a ver, ¿vale? Pero vamos a considerar esto. Con este solo pasaje de las Escrituras podemos dar lugar a la imaginación, a la acción descontrolada del poder de Dios que hay en la oración con fe. Hay poder de Dios en la oración con fe. Pero si no hay sanidad en nuestro corazón, si no hay madurez espiritual en nuestro corazón, si no hay humildad, a cualquiera que no nos caiga bien y que no tenga los frutos que nosotros queremos y no nos dé lo que nosotros queremos, le decimos, ¡sécate! Eso es lo que nos gustaría a nosotros, ¿a que sí? Eso es lo más maravilloso. ¡Fuera problema! En el nombre de Jesús, ¡fuera problema! ¿Qué dices tú contra mí? En el nombre de Jesús, sécate. Seco. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Así que este pasaje es peligroso tal como está. Porque la oración con fe
si hay un ingrediente que falta aquí, es poderosa, pero cuando está ese ingrediente que falta aquí, es siempre de bendición. Amén. Eso sería muy bueno para maldecir a la que a nosotros no nos cae bien. No nos cae bien, no, este no nos cae bien, este no me cae bien. Flash, listo, seco, ala. Hacer puñetas, como dicen ahí. Se terminó el problema. Pero es que este pasaje omite un elemento o requisito necesario que debe incluir toda oración para que sea escuchada. Para que las oraciones sean escuchadas, deben incluir un requisito, un principio que aquí falta, pero que nos los va a mostrar otro pasaje del Evangelio. El mismo, hablando sobre lo mismo. ¿Cuál será eso que nos falta? ¿Qué falta? Lo veremos enseguida, cuando leamos el Evangelio de Marcos. La verdad nos hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Así que si el Hijo de Dios os liberare, seréis verdaderamente libres. No cuando nosotros lo proclamamos, cuando el Hijo de Dios nos hace libre. Si creemos en el Hijo de Dios, si ponemos nuestra esperanza en el Hijo de Dios, seréis verdaderamente libres. Y me lo aplico a mí también porque me hace falta, seremos verdaderamente libres. También este aspecto de acercarse a una higuera que estaba llena de hojas, toda frondosa, llena de hojas, pero que no había frutos, nos habla de gente que muestra mucha apariencia o que apariencia de mucho, de tener mucho, de ser muy importante, de estar en un buen nivel económico, de estar por encima de ti, pero que después cuando vas a echar mano encuentras que no tiene higo, que no tiene fruto, y entonces haríamos lo que hacía el Señor Jesús. En el nombre de Jesús, sécate. Por engañarme, por fantasear, por tontear. Podríamos hacer eso. Somos a veces así. Y dice en Mateo 23, esto está muy bien detallado en Mateo 23, 1, 7. En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. Todo lo que os dicen que hagáis, hacedlo, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres que ellos no mueven ni con un dedo. Y todo lo que hacen es para ser vistos, no para Dios, sino para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. ¿Saben lo que son las filacterias? Sí, Amparo, tú sí, porque tú estás metida ahí con eso, con los judíos. Sí, las filacterias son unas cosas, unas cintas que se ponen aquí, un cajoncito atado con unos cueros, aquí delante con una frase de la Biblia, y en los brazos llevan unas cintas puestas en los brazos, para llevar también otra en el brazo, otro cartel, otro versículo de la Biblia, etcétera, etcétera. Llevan la filacteria, ensanchan sus mantos, su talit, ¿sí? Y lo ensanchan para parecer sacerdotes y gente importante, y el Señor Jesús los está delatando. Todo lo que hacen es para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y que los hombres les llamen rabí, rabí, santo rabí, santo rabí. Esto es la higuera llena de hojas, pero sin frutos, sin frutos para Dios. A lo mejor consiguen frutos porque hay gente que los reconoce y hay gente que los admira y hay gente que dice, ¡ay, qué gran sacerdote! Mira cómo va vestido, mira todos los símbolos que lleva, mira, es tremendo. Y encima se ponen en las esquinas de las oraciones, de las calles, Dios santo, te doy gracias porque soy perfecto. Y ensanchan los mantos, y vuelan como los pavos. La higuera llena de hojas, pero sin frutos. Hay motivos para hacer una predicación sobre esto. Pero aquí hay algo encerrado que el Señor Jesús nos quiere mostrar.
con unos matices bastante diferentes y bastante más profundos. Esto de aparentar no ha pasado de moda, sigue pasando en nuestros días, lo vemos a cada momento y a cada paso que damos. ¿Sí? ¿O no ven así gente que quieren pero no pueden? El eunuco, ¿sí? Quiere pero no puede. El crítico es como el eunuco que quiere pero no puede. Y así hay gente que pavonea y quiere presumir de lo que no puede. Porque después cuando vas a echar mano, resulta que lleva un Mercedes y lleva 3 meses sin pagarlo y al 4.º mes se lo van a quitar. Hay un técnico, hay un señor que es ingeniero en la mecánica y está muy al día con todo eso y tiene una página web que la visitan de muchos lados, de muchos. Y entonces le lleva un Audi, un Tesla, y cuando lleva un Audi, un Mercedes, y dice, ¿de quién puede ser? ¿De quién puede ser un Mercedes comprado en Alemania de segunda mano o un Audi comprado en Alemania de segunda mano? ¿De quién puede ser? Ya salió la persona y ya se vio de quién era, ¿vale? ¿Quién puede ser? Hay gente, mucha gente, que les gusta presumir de lo que no tiene. ¿Sí? Y vas en algunos lugares ahí en Marruecos y en algunos lugares que están en algunos países y ves chabolas que se están viniendo abajo y tienen la antena parabólica. No tienen tiempo de arreglar el tejado, que también tenemos que arreglarlo. Ni arreglar y acondicionar un poco la chabola, porque tiene que ver todos los partidos del Barça y del Real Madrid, todas las telenovelas de Turquía y todo lo que venga por ahí tiene que verlo porque no tiene tiempo. Y después tiene la chabola, la antena parabólica y un Mercedes al lado de la chabola. Tela. ¿Estoy loco yo? ¡Ay, la higuera con muchas hojas y pocos frutos! Pero hay una enseñanza, recuerden, ten atento, no se me la pierdan, no se me la van a perder, porque entonces voy a estar como por la locura de la predicación. ¿Sí? Esto sigue pasando en nuestros días, esto sigue siendo actual. La gente no hace las cosas para Dios y no hace las cosas para bendecir a los demás. El que realmente tiene y va a prosperar, lo guarda en secreto. Pero estos pueden presumir de tener antena parabólica y el Mercedes en la puerta porque tienen una chabola y nadie le va a entrar a robar en la chabola. ¿Pueden hacerlo? Si tú tienes una casa también que tiene cierto nivel, tendrás que meter el coche dentro y todavía poner la alarma de Securitas Direct o alguno de otros. Es la que no tenemos nosotros. Aquí hacemos que publicidad de Securitas Direct. ¿Sí? Cuídanos, Securitas Direct. ¡Ay, las poderosas señales! El poder de fulminar a cualquiera que se le ponga uno por delante es lo que más llamó la atención de los apóstoles. Los apóstoles no se fijaron ni se dieron cuenta. Digo, ostras, el Señor Jesús no tuvo misericordia de la higuera, la secó así nomás. No había fruto, hombre, pero podía haberle dado otra oportunidad, como dice en otro pasaje de las Escrituras. Vamos a ver si el próximo año da frutos. Si el próximo año no da frutos, pues la arrancamos. Porque ya llevamos mucho tiempo sin que la higuera o sin que la planta dé frutos. Vamos a esperar un tiempo. No, el Señor Jesús ahí, ¡pap!, la fulminó ahí nomás. Y ustedes piensan que los apóstoles tuvieron misericordia de la higuera. ¡Uy, pobrecita higuera, me caches en la mar! No, se sintieron, ¡wow! ¡Wow! ¡Pa! Se secó la higuera. ¡Madre mía, qué autoridad que nos va a dar este! Vamos a poder echar a buscar a medio mundo. Hay sintonía, ¿eh? Hay un argumento en los predicadores sobre este tema y que está justificado porque, como ven, estamos dando pelos y señales. Está justificado porque hay gente que le gusta presumir. Yo vivo en una urbanización, en un pueblo humilde,
pero hay una urbanización de gente que vive de los que quiero y no puedo. Tienen un chalet que después no pueden mantener y lo tienen que dejar. Y a veces gente que se compra un chalet y después se da cuenta del trabajo que lleva mantener el chalet y dice, ¿por qué no me voy a un pisito más pequeño, como nosotros ahora, verdad, cariño? Un cuartito y un cuartito para dormir, un cuarto de baño y una cocinita, ya nos basta. Y pasamos el trapo y pasamos la mopa, y ya está, limpio. Y no una casa tan grande. Que se han ido los chicos y nos han dejado el nido vacío y ahora, pues las habitaciones también hay que limpiarlas. Más trabajo, una cosa más sencilla nos puede servir. Así que el argumento de presumir de lo que uno no tiene es válido para formar una predicación y denunciar este espíritu que el Señor Jesús denuncia entre los fariseos, los escribas y los fariseos, diciendo cómo hacían las cosas para llamar la atención y parecer santos e importantes delante de los hombres, pero no delante de Dios. Porque Dios estaba allí, el Señor Jesús estaba allí y lo estaba viendo. Y en más de una ocasión les dice, fariseos hipócritas. El Señor Jesús nos enseñó a no maldecir, pero ¿cómo maldijo Jesús a una higuera porque no tenía hijos? Y Él nos está diciendo que no maldigamos. Vamos a empezar con los interrogantes, ¿vale? Señales, 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 porque el hombre solamente busca señales, señales, señales. Y no le importa la integridad ni la misericordia. Y sobre todo si son señales para definitivamente quedar nocao al que tengo enfrente o al que me hace la competencia. Claro, de un golpe seco, listo. Pero analicemos el suceso de la higuera. Lo vamos a analizar en el Evangelio de Marcos también, pero lo vamos a analizar aquí en este de Mateo. ¿Es normal que el Señor Jesús maldiga a un árbol que Él ha creado y señalado el tiempo de dar sus frutos a su tiempo? Y no antes, porque el árbol es una cosa mecánica, es algo que está predestinado para hacer funcionar así. Y si no tiene higos, por algo será. A lo mejor es que no era tiempo de higos. Les estaba comentando que esto sucedió en estas fechas del año, como hoy, tal como hoy, en esta fecha del año. 6 días faltaban para la Pascua, 6 días faltaban para su crucifixión, en unas fechas como esta. En estas fechas, ustedes, aunque no sepan de horticultura, que tenemos a Santi, sí, Santi les puede dar una versión, aunque no sepan de horticultura, ustedes entienden que la higuera da frutos ahora, ¿sí o no? ¿Cuándo da los frutos la higuera? ¿Cuándo? ¿No? ¿En verano? En septiembre se recogen los higos. Y la breva, ahí está, aquí tenemos el agricultor, César, ¿sí? Las brevas surgen antes, pero no en estas fechas. Junio, julio, entre junio y julio, y después en agosto empiezan a hacer los higos que maduran en septiembre. Las brevas, a ver, ponme los vídeos. Ah, mira, no se ve muy bien, pero bueno, pasa más brevas. Mire, ustedes ven que las brevas son largas, son como peras. Y más oscuras. Las peras son largas y más oscuras. Pasa otra diapositiva, porfa. Esos son los higos que son más verdes y cuando maduran se ponen un poquito más amarillos. Hay algunos que también son oscuros, pero siempre el higo no es alargado como una pera, sino redondo, es más redondito. Pasa otro. Mira, esos son más oscuros, pero son redondos, no son como las peras, largos, ¿sí? Pasa otra más y ya. Esos son higos, también maduros y son más verdes. ¿Sí? Pero son amarillos, son redonditos, ¿ves? Los higos son redonditos. Pasa otra vez la pera para que se vea la diferencia, que son más oscuras, son oscuras y largas como si fuera, las peras no, la breva, son como las peras, ¿vale? Ese es el primer fruto de la higuera. Son higueras bífalas o bifelas o algo así, que dan 2 veces frutos al año. Hay otras que no, ¿amén? Entonces, no era tiempo. Lo deducimos aquí por la fecha en que está sucediendo esto, deducimos aquí que no era tiempo ni que tuvieran ni brevas. ¿Cómo es que el Señor Jesús la maldijo? Esto ya me vuelve a mí los pelos, me ponía los pelos a mí de punta.
Y el pastor Rubén Naranjo no me lo podía explicar, ni nadie me lo podía explicar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Así que son esas las fechas en que la higuera, cuando el Señor Jesús se acercó, de que la higuera tuviera frutos, tuviera brevas o sus higos. No, no es el tiempo. Si no es el tiempo en que la higuera da frutos, entonces, ¿por qué la maldijo el Señor Jesús? Ustedes cuando leen la Escritura se plantean algunas dudas, no para no creer, sino para descubrir qué enseñanza encierra esto, hay detrás de todo esto. Si no es tiempo en que la higuera da sus frutos, entonces, ¿por qué la maldijo el Señor Jesús? ¿Lo hizo injustamente y sin motivo? Porque si no hay otro motivo detrás, es una injusticia. ¿Sí o no? ¿No la hizo de la higuera? Entonces, ¿por qué espera que tenga frutos cuando no los tiene que tener? ¿No nos enseña él que no maldigamos? ¿No nos enseña el Señor Jesús que no maldigamos? Señales, señales, señales. Eso es lo que buscaban los judíos. Señales, señales, señales. Mateo, que es el que nos está narrando este evangelio, era judío. Señales, señales, señales. Milagros, milagros, milagros. Marco, el evangelio que vamos a leer ahora, era mitad griego y mitad judío. Era de los que buscaban las señales, pero también la sabiduría. Era más equilibrado que Mateo. Vamos a verlo ahora. Marcos 11, 12, 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino solamente hojas. ¿Y qué dice? ¿Qué dice ahí? Este Mateo lo explica bien, ¿no? Digo, Marcos lo explica bien. No era tiempo, digo, por si alguno no sabe de horticultura, que no tenga que recurrir a Santi, para que le explique cómo funcionan los higos y las uvas y las aceitunas. No era tiempo de higos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Está cometiendo una injusticia el Señor Jesús? No. ¿No, sí o no? ¿Por qué no? Porque es Dios y Él sabe lo que hace, ¿no? Pues tenía que haber adelantado, si sabe lo que hace, tenía que haber adelantado el fruto de la higuera para que tuviera fruto en ese momento. Vamos a mirar, no me gusta usar el término de la crítica textual, sino el análisis profundo del texto. Por eso de crítica suena sí. Y le dijo, pues no era tiempo de higos. Y entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma de ti fruto, coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y lo oyeron sus discípulos que sabían que iban con Jesús y sabían muy bien porque eran de la horticultura, que no era tiempo de higos. ¿Se preocupó alguno de que Jesús cometiera una injusticia? ¿Tuvo alguno misericordia de la higuera sabiendo que no era tiempo de higos, que el Señor Jesús sabía o debería saber que allí no habría higos? ¿Se fijó alguno de los discípulos en que Jesús había cometido algo o había hecho algo que era injusto? Porque la higuera está predestinada para dar los frutos a su tiempo y no era tiempo de higos. No lo digo yo, lo dice el mismo evangelista Marcos. No era tiempo de higos. Entonces, ¿cómo espera encontrar higos y por no encontrarlos la maldice? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? Pues a veces hay que preguntarse ese tipo de cosas para llegar a la profundidad, a la inmensa profundidad del Evangelio.
de lo que el Señor Jesús nos quiere decir. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús nos quiere decir aquí? ¿O qué es lo que el Señor Jesús quería decir, en este caso, a sus discípulos que con ella? Porque a nosotros puede ser que algunos, ya como digo, siempre digo que piensen que los tomates nacen en el supermercado. Pero estos no sabían que no había supermercados, que los higos nacían en las higueras y que los tomates nacen en las tomateras, en el campo, en los huertos. Estos lo sabían, pero que nos lo aclaremos a nosotros, que a veces no sabemos dónde nacen los higos, o cuántos, o cuándo da el tiempo, o cuándo son los tiempos en que la higuera da su fruto. Es normal que nos lo aclaren, pero en aquellos tiempos a ellos no, porque sabían muy bien que no era tiempo de brevas, ni de higo. Pues de ahí nace un dicho, que no sé si algunos lo sabrán, seguramente que los que son más viejos, más mayores, sabrán que se dice de higos a brevas o de a brevas a higos. Esto pasa cuando pasa, de brevas a higos. O sea, porque del tiempo de las brevas al tiempo de los higos pasan unos meses. Y de ahí el dicho. Ellos sabían muy bien que la higuera no era tiempo de que tuviera hojas, pero no de que tuviera frutos maduros. Y el Señor agarra y la maldice. Y no hubo ninguno. Para otras cosas sí que le reprendían a Jesús. Para otras cosas sí. Cuando Jesús dijo, de cierto van a agarrar al Hijo del Hombre y lo van a torturar y lo van a matar. Y Pedro sale violento y dice, nunca tal cosa a ti te suceda. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Ahí le reprende, y en otros momentos le reprenden a Jesús. ¿Saben por qué le reprenden? Porque el hombre es un interesado y lo único que le interesa es fulminar al que tiene delante cuando no le va bien. Y esos eran los apóstoles en aquel tiempo. Perdían su ministerio si el Señor Jesús moría. ¿Me están entendiendo bien? ¿Han abierto todos los ojos? Ya voy dando pistas. Ninguno le dijo al Señor Jesús, pero ¿cómo haces tal cosa? En otros momentos, Marta, hombre, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en otra ocasión también Marta le dijo al Señor Jesús, ¿por qué no le dices a mi hija, a mi hermanita que está ahí todo el rato tirada en el suelo, adorando, ¿por qué no le dices que me eche una mano con las ollas y las perolas? Porque dijo Santa Teresa a Jesús que Dios habita entre los pucheros. Pero entonces no existía Santa Teresa, ¿vale? Pero una monja le dijo algo así a Santa Teresa de Jesús, es que yo quiero ser como María, yo quiero la oración, a mí el trabajo no me va bien, yo quiero estar orando todo el día. Algunos se me han despistado por ahí atrás. Yo quiero estar orando todo el día. Mira, cariño, anda, ves a fregar los platos y los pucheros porque Dios anda en la cocina y entre los pucheros. A fregar. Venga, menos cuento. Más realidad. Más pisar sobre la tierra. Los apóstoles estaban tan imbuidos del poder que iban a recibir de Dios, de Cristo, que no se fijaron en la injusticia que había cometido. Maldecir a una higuera porque no era el tiempo y no era tiempo de higos. Maldecirla. Al contrario, ¡wow! Este poder cuando nos lo deje a nosotros, chamuscamos al que tengamos de frente. ¡Oh, maravilloso! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Ahora, cuando dijo que se iba a morir o que dijo que tenían que pasar persecuciones, hombre, ¿por qué? Le reprendían, pero en este caso ninguno le reprendió al Señor Jesús. ¿Por qué? Aquí viene el quid de la cuestión. ¿Por qué? Porque ellos solamente pensaban en el poder y en las señales y no en la misericordia. El evangelista Juan lo cuenta de una manera un poco diferente. No lo cuenta de una cosa inmediata, porque al judaizante, a los judíos que buscaban las señales, las cosas tienen que ser así, ¡pah!, todo matemático, todo, fulminante. Pero Marcos cuenta la historia y dice, cuando iban, vio una higuera que tenía hojas y se acercó para ver si había algo de comer y no había nada y la maldijo. No dijo que se secó. Siguieron su camino, fueron a Jerusalén
echaron los cambistas del templo, había sanado a gente en el templo, los judíos tenían miedo porque hacía tantas señales y la gente le seguía, y los apóstoles también vieron el poder que había, y que había sanado antes a unos paralíticos, y que había hecho antes de la higuera un montón de milagros, y todo eran milagros, y todo eran maravillas, y llega al templo y se hace dueño del templo, y con el látigo saca todo. ¡Wow! ¡Qué jefe que tenemos! ¡Aleluya! ¡Ah! Esto sí que es grande. ¡Qué jefe que tenemos! Y cuando volvieron de ver todas esas maravillas, pasaron o volvieron otra vez y pasaron por delante de la higuera. Y Pedro dijo: Señor, lo cuenta de una manera un poquito más coherente, le añade un poquito de sabiduría y no solamente señales, 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 señales. Le añade un poquito de gracia, un poquito de sabiduría. Y dijo Pedro: Señor, mira la higuera que secaste, la higuera que maldijiste se ha secado. Y entonces, ¿qué dije? Vamos a verlo, vamos a leerlo. Y pasando por la mañana vieron que la higuera que se había secado, que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, o tened la fe de Dios, que procede de Dios. No la fe que confundimos con nuestros entusiasmos. No la fe que confundimos con nuestros sueños y con nuestras ambiciones, sino la fe que viene de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que diga, le será hecho. Por tanto, aquí viene el secreto. Aquí está el secreto. Por tanto, os digo, que esto falta en la oración: todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, aquí viene el palo: perdonad. Esto es más difícil que trasplantar montes. Oh, ¿cómo se le ha ocurrido arruinarnos la fiesta del Señor Jesús? ¿Cómo se le ha ocurrido arruinarnos la fiesta con lo bien que iba esto, con el poder y con la autoridad y con las señales? Y que secó la higuera, injustamente, pero me da lo mismo, pero la secó. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Se desinflaron las señales. Se desinflaron las señales. El Señor Jesús estaba viendo. ¿Por qué el Señor Jesús hizo esto así? Porque tenía alrededor unos energúmenos, con respeto, santos apóstoles que estáis en el cielo ahora, después de haber pasado un buen proceso con Jesús, como lo estoy pasando yo también. ¿Sí? Con perdón, santos apóstoles, que solamente pensaban en las señales y en el poder. Y como los vio tan entusiasmados con todas las señales y el poder que había hecho, y que él solito echó a todos los cambistas del templo, y que ninguno del templo, ni los guardias, ni los sacerdotes, ni nadie tenía valor de intervenirle o de pararle, porque tenían miedo al pueblo, y todos los milagros que había hecho, la entrada triunfal en Jerusalén, que también había sucedido, porque estábamos en estas fechas. Y el Señor Jesús, cuando les ve tan entusiasmados, les hincha el globo. Y ¡pap! Le pinchó el globo. ¿Sabe lo que significa inflar el globo? El orgullo. ¡Wow! Pero os extrañáis porque se secó la higuera. Os digo que cosas mayores que estas podéis hacer. Cosas mucho mayores que estas podéis hacer. Y aunque sean injustas, aunque sea sin misericordia, porque no habéis tenido misericordia de la higuera, que no era tiempo de higos y se ha secado y la he maldecido y nadie me habéis dicho nada, ninguno me habéis dicho nada, ninguno os habéis percatado, os habéis dado cuenta que he cometido una injusticia con este árbol que yo he creado para que dé sus frutos a su tiempo y no era tiempo de tener frutos y la he maldecido y se ha secado y nadie ha tenido misericordia ni se ha percatado de que he hecho una cosa mal.
porque estáis faltos de misericordia y de perdón. Y les infla el globo. ¿Os extrañáis por todas las cosas que hemos hecho? ¿Y porque la higuera se ha secado? ¿Y porque he sacado a los mercaderes del templo? ¿Y porque he sanado a algunos en el templo, a gente en el templo? ¿Y porque he entrado a triunfar en Jerusalén? ¿Y porque he sanado a los paralíticos? ¿Os habéis entusiasmado con todo esto? Le dijo, no les digo, eso no es nada. Hay cosas más importantes, no se lo digo así. Le infló el globo. ¿Viste esos infladores que hay para inflar las bicicletas, ¿no? Que pesan así con el pedal, ¿sí? Y para inflar globos, ¿sí? Le infló el globo, le infló el globo, le infló el globo. El orgullo, el yo. Pero cuando oréis, perdonad. ¡Ah! Se pinchó el globo. Se pinchó el globo. Porque si vosotros no perdonáis vuestras ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Vuestro Padre que está en los cielos. Nunca ninguno de los discípulos se percató de este asunto. Ninguno se dio cuenta de lo que había hecho Jesús. Solamente se dieron cuenta del poder de decir a una higuera que se seque y se secó. De eso se dieron cuenta. Vayan pasando los músicos, porfa, sí. De eso se dieron cuenta. Eso era lo que ambicionaban. No el perdón ni la misericordia, sino el fulminar al que no les gustará. Sino de cambiar las situaciones de una manera radical. Jesús quería enseñarles a sus discípulos que el poder que iban a recibir y las señales que les seguirían no son lo más importante. Estas cosas están por encima de la misericordia y el perdón. Estas cosas no están por encima de la misericordia y el perdón. Y aún la capacidad de reflexión y percatarse de los injustos o de las injusticias que habían sido sacrificar, como había sido sacrificar a una higuera, porque no siendo tiempo de higos. ¿Quién había creado la higuera? Señor, no. ¿Dios no ha creado la higuera? Entonces, ¿por qué la maldice? Porque no tiene fruto. Si Él ha determinado que tenga frutos en este tiempo, en esos tiempos, y no en el tiempo en el que Él se acercó. A lo que el Señor Jesús hizo, Marco lo analiza de una forma más fría, con una mente más fría, y añade sabiduría, lógica y el verdadero sentido de lo que ocurrió. Misericordia y sensibilidad ante las injusticias ocurridas, aunque éstas vengan de parte del Señor. Amén. La fe y la oración son poderosas y en realidad forman una unidad, porque no puede orar el que no cree, porque no te puedes dirigir a Dios si no crees que le hay. Pero el perdón y el perdonar, la ausencia de rencor, es imprescindible para obtener el resultado deseado en nuestras oraciones. ¿Queréis trasplantar los montes? Perdonad. Cuando oréis, perdonad. Porque Dios no va a escuchar vuestras oraciones cuando están impregnadas de rencor, de envidia, de celos y menos de odio. Hay estos tres componentes para la oración. La fe, ¿sí? La oración, pero la ausencia de rencor, el perdonar. No puedes acercarte a Dios recordando todas las cosas que te han hecho, porque Dios no escucha esas oraciones. Y no vas a poder trasplantar el monte de tu problema y de tu problemática. No lo vas a poder trasplantar si no oras con fe y misericordia en aquellos que te hacen mal. Que a veces ni te lo han hecho, te lo ha parecido, y otras veces te han pinchado fuerte. A veces no te saludó, como hay una vecina nuestra que no saluda nunca a nadie. Y digo, hola. Y al día siguiente, hola, buenos días, buenas tardes.
Pero es que no es que me odie a mí porque no me conoce, es que lo hace con todo el mundo. Porque todo el mundo es malo. Imagínense esta con este poder, fulminaría a todo el mundo. Nos chamuscaría a todos. Misericordia. Para que las oraciones sean escuchadas, tienen que ser oraciones, no versos compuestos. Padre Dios celestial. No versos compuestos. No oraciones prefabricadas. Oraciones sinceras, llenas de fe y impregnadas de misericordia. Y Dios escucha. Y Dios escucha. El Señor Jesús estaba tendiéndoles una trampa a los apóstoles que solo pensaban en el poder, en el tomar el poder y en ser ministros del nuevo reino. Y que estaban viendo todos los milagros que hacían. Todos los milagros que hacía. Digo, madre mía, cuando heredemos nosotros esto, vamos a chamuscar a medio mundo. Y conmovieron a medio mundo. Y cambiaron el mundo. Porque empezaron a sufrir los odios y las iras de los demás. Y ser castigados, ser encarcelados, ser flagelados. Y no guardar rencor. Y no guardar rencor. Perdonar. Perdonad si tenéis algo en contra de alguien. Y Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiere y no sacrificios, ni orgullo. Porque misericordia quiere y no sacrificio, y conocimiento de Dios, es decir, señales, milagros, pero sabiduría. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios. Porque el pueblo sin conocimiento perece. Amén. Estas señales seguirán, en Lucas dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas cosas seguirán, no las buscan, les siguen. No buscan las señales se producen y los milagros se producen cuando está la presencia de Dios y cuando en una persona habita la presencia de Dios, la unción de Dios, la gracia de Dios, y aunque tenga que usar la locura de la predicación, pero en determinados momentos la gente que se acerca a él, a ella o a ellos, cambian. Y dice todavía, cuando el Señor Jesús envió a los 70, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían también entusiasmados por todas las señales que hacían y todos los milagros que hacían. Pero el Señor les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Sobre todo eso, aunque no se manifiesten muchas señales y muchos milagros en ti, es necesario que que habite la misericordia sobre todas las cosas en nuestras vidas, para que nuestros nombres queden registrados, escritos en los cielos, en el libro de la vida. Aleluya. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Es esa la primera? Aleluya. Todo es posible. Todo es posible. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Siempre
nunca me fallará. Oh, en este caso que hemos compartido no ganó una batalla, ganó 2. Rompió el orgullo y la vanagloria de sus seguidores. Y produjo en ellos el milagro de la resurrección, porque eran muertos, vivientes y además odiosos. Eran de odio. Los hizo resucitar a la vida verdadera. Y nosotros somos llamados a resucitar a la vida verdadera, aquella que no se pudre en el rencor y en el odio, sino que es capaz de sonreír. A mí me sonríe Alfredo. Sino que es capaz de sonreír en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, capaz de sonreír. He visto gente humilde que sonríe en medio de la miseria, y he visto gente trabajando en un tractor que antes iban con el helado, sufriendo frío y de todo, y iban cantando, y ahora van en un tractor con aire acondicionado, con radio, con wifi. Iban cabreados, como yo, que me cabreo con la tablet. Sonreír, fe, todo es posible con el gozo del Señor. El gozo del Señor, el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Aleluya, aleluya. Me fallará. Todo es posible, todo es posible en ti. Una batalla, no has perdido una batalla, siempre, nunca me fallará. No ha perdido nunca una batalla. ¿Saben qué? Todos vamos a perecer. ¡Ay, qué pastor más entusiasta! Yo estoy más cerca que vosotros. Pero es que la promesa de Jesús no es que no vamos a morir nunca. Es que no vamos a experimentar la segunda muerte, que es el infierno. Vamos a vencer la segunda muerte para estar en la gloria, en los cielos, cantando estas batallas y afirmando este pensamiento. Todo es posible, todo es posible. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla.